Bienvenidos al Inversor Inquieto, su programa de actualidad sobre mercados financieros. Comenzamos con un resumen de la semana a golpe de noticias. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 46.050 desempleados en abril, un 0,91% respecto a marzo, registrando su segundo mejor dato en un mes de abril desde el año 2007. Con esta caída, la segunda consecutiva tras la de marzo, el paro vuelve a bajar de la cifra de los 5 millones de personas al situarse en 4.989.193 desempleados, según informó el pasado lunes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La caída del crédito a empresas y familias del 10,6% en 2012 tiene un claro culpable, la banca nacionalizada que, lejos de utilizar los recursos recibidos para prestarlos, deniega 8 de cada 10 créditos, según el informe de estabilidad financiera publicado este martes por el Banco de España. El principal destino de los fondos es el crédito a las administraciones y la compra de deuda pública, que se dispararon el pasado año. Esta tendencia también se da en la banca sana, pero de forma mucho menos acentuada. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este martes que el Gobierno está haciendo lo que hay que hacer y que pronto se producirán resultados que verán una gran mayoría de los españoles. Si los 201.300 millones de euros en los que PISA Europa cuantifica el volumen de la economía sumergida en España en 2012 hubieran tributado, según la presión fiscal media española, Hacienda habría conseguido más de 64.000 millones de euros de ingresos adicionales. Este importe serviría para cubrir el 88% de los más de 73.000 millones de déficit que registraron las administraciones públicas españolas el pasado ejercicio. Las principales bolsas del mundo siguen festejando las decisiones de los bancos centrales, tanto de Japón como el Banco Central Europeo, añadiéndose a la Reserva Federal, de ayudar a sus economías. Por eso han tenido una semana de subidas generalizadas, destacando el índice Nikkei, que es el que más sube, con un 6,67% arriba. Tenemos que decir que ha habido 5 sesiones hábiles para los principales índices del mundo, 4 tan solo para Londres y Tokio, dado que el lunes ha sido festivo en estas plazas. En la sesión del martes vamos a destacar cómo el DAX y el índice Nikkei marcan máximos máximos en sus niveles desde antes de la crisis que estalló en 2007, y hemos visto cómo además en otras sesiones de la semana han seguido marcando máximos al tener más sesiones de subidas durante los últimos 5 días. El Standard & Poor's 500 también en la sesión del martes marca máximos históricos, alejándose todos ellos, o mejor dicho el IBEX 35 alejándose de todos estos índices de una forma importante, al tener un peso sustancial el sector financiero, que es el más castigado, como sabemos, de esta crisis. De la sesión del miércoles vamos a destacar datos macroeconómicos de China. Han tenido muy buen comportamiento, tanto las importaciones como las exportaciones, superando las previsiones, y algunos valores protagonistas en la sesión de ese día: el caso de Telefónica, precisamente por sus malos resultados, y el caso de Día o de Realia, que tanto uno por mejora en las recomendaciones y por los buenos resultados fueron de los valores que tuvieron un mejor comportamiento. Para el jueves vemos cómo Corea bajaba también tipos de interés, ya lo había hecho Australia el martes, Corea los baja exactamente en la sesión del jueves, un 0,25 abajo para mantenerlos en el 2,5%, y en la sesión del jueves se celebra con éxito la primera subasta después de la reunión del Banco Central Europeo en nuestro país, donde se coloca deuda a 3 y 5 años en los niveles más bajos que se veían desde el año 2009. Y finalmente decirles que la última sesión del viernes, con un IBEX 35 recortando un 0,33, cierra la semana plano, prácticamente en los mismos niveles que la semana precedente. Hablemos de la campaña de la renta 2012, que es el ejercicio por el cual vamos a presentar nuestras declaraciones los contribuyentes que tengan obligación. Para hablar de esto tenemos a Cristian Santos en nuestro programa, nuestro asesor financiero, para comentarnos este asunto. Cristian, bienvenido. Muchas gracias. Empezaremos por las fechas de la campaña de la renta 2012. Importante. Yo en este campo lo que primero que quería remarcar era el gran número de borradores que ha enviado la agencia tributaria este año, ¿no? Se han ampliado muchísimo los casos en los que la propia Hacienda, la propia agencia
agencia tributaria elabora ya el propio borrador, por lo tanto la persona que lo recibe lo puede confirmar después de confirmar que sus datos son correctos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy concreto, si antes tenías minusvalías provenientes de fondos de inversión, Hacienda no te elaboraba tu borrador, tenías que hacer tu declaración de la renta, este año sí, ¿no? Entonces el periodo de presentación de borradores empezaba el día 2 de abril, termina el día 1 de julio. Si lo que tenemos que hacer es elaborar la declaración de la renta, empezaba el periodo de presentación telemática el día 24 de abril, acababa también el 1 de julio, y si queremos presentarla por cualquier otro medio, empezó el día 6 de mayo hasta el día 1 de julio. También salvedad, si al contribuyente le toca pagar y quiere domiciliar el total de sus pagos. Ahí las fechas límite es el 26 de junio. Si solo domicilia el segundo pago, la fecha límite vuelve a ser el 1 de julio. Aquí nos estamos encontrando con que como necesitamos liquidez, ya se han presentado muchísimas declaraciones con los borradores que comentabas y que ya están recibiendo, ¿verdad?, sus devoluciones, lo que bueno, pues es una buena noticia para todos aquellos que lo hayan hecho y lo estén recibiendo. Vamos con los errores. Hay errores que los expertos fiscalistas dicen que hay que evitar. ¿Cuáles mencionarías? Pues hay una serie de ellos muy importantes, ¿no? Lo primero y el más común es que nos dejemos muchísimas deducciones autonómicas por el camino, que eso suele ocurrir, que no las tenemos en cuenta porque no son muy masivas, etcétera, ¿no? Segundo, la deducción por maternidad. Si tiene el contribuyente un bebé de menos de 3 años, hay que tener en cuenta lo que ya hemos cobrado por anticipado, ¿no? La identificación de los inmuebles, teniendo especial cuidado con cuál es vivienda habitual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las aportaciones a instrumentos sociales, colegios de huérfanos, también son gastos deducibles a tener en cuenta y que muchas veces los deja el contribuyente colgados, ¿no? Sobre todo repasar muy bien eso, deducciones que no son muy masivas, que muchas veces se dejan colgando, varían la cantidad final a declarar y eso puede propiciar una llamada de Hacienda que a mucha gente pues... Y que confirmen los datos que vienen en sus borradores, porque hay muchos de ellos que Hacienda ya afirma directamente que pueden no ser exactos, con lo cual también, ¿verdad?, deberían no dar por bueno lo que les viene en los datos fiscales que Hacienda les aporta. Claro, el borrador es informativo, lógicamente. Cuéntanos rápidamente quiénes son los contribuyentes que están obligados a presentar declaración. Eso es, pues por norma general todos los que generan rentas en territorio español están obligados, ¿no? Excepto los que tienen rentas del trabajo inferiores a 22.000 euros, si solo viene de un pagador, si tienes más de 2 pagadores, 11.200 euros de límite, si generas ganancias patrimoniales sujetas a retención, por ejemplo las de fondos de inversión, 1.600 euros estaríamos exento, si tienes rentas inmobiliarias o rendimientos de letras del tesoro, que son activos financieros sin retención, tendríamos 1.000 euros exentos, esas personas no tendrían que presentar declaración y sí que podrían presentarla si quieren deducirse, pues personas que tengan hipoteca y quieran aplicarse esa deducción en cuota, por ejemplo, o finalmente las que hayan hecho aportaciones a planes de pensiones o instrumentos de previsión social y quieran deducirse, también tienen que presentar su declaración de la renta. Finalmente, patrimonio, aquellos que tengan que hacerlo, tienen que hacerlo también en este momento, el impuesto sobre patrimonio, ¿quiénes están obligados y qué comunidades están obligadas? Sí, pues este impuesto volvió otra vez el año pasado en todas las comunidades autónomas, porque hay que recordar que es un impuesto cedido 100% a las autonomías. Todas lo tienen en vigor, excepto 3 que lo tienen exento al 100%, Madrid, Valencia y Baleares. El límite, pues por lo general se puede decir que es alto, es decir, exige un patrimonio mínimo de 700.000 euros y la vivienda habitual tiene los primeros 300.000 euros exentos. A partir de ahí el tipo mínimo es el 0,2%, no es un impuesto muy masivo, espera recibir Hacienda unas 150.000 declaraciones aproximadamente y sí que es importante tener en cuenta que hay que presentarlo de forma telemática. Y quien presente el impuesto del patrimonio le exigen también que su presentación de la declaración de la renta sea también de forma telemática, con DNI electrónico, certificado o el número de referencia del borrador. Muchísimas gracias, Cristian, por todas tus explicaciones, que estamos convencidos que han sido de interés para todos ustedes como contribuyentes en las fechas en las que estamos. Con esto nada más, seguimos con el programa. En esta sección del programa queremos llamar la atención sobre los riesgos a los que se enfrentan los inversores a la hora de elegir sus productos para el ahorro y, si es posible, intentar eliminarlos o minimizarlos. Podemos hablar de 3 tipos de riesgos: el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez y el riesgo de entidad. El primero de ellos, el riesgo de mercado, hace referencia a la fluctuación de los precios, a la posibilidad de que los activos valgan
hoy diferente al día de mañana es algo que podemos asumir teniendo en cuenta los activos en los que invertimos. En segundo lugar, el riesgo de liquidez, entendiendo la misma como la posibilidad de obtener el dinero de forma inmediata. Ese riesgo que no deberíamos estar dispuestos a asumir para nuestros activos se refiere a la imposibilidad de poder vender ese activo o ese producto en el mercado en cualquier momento sin que ello suponga un lastre importante para la rentabilidad. Y en tercer lugar, les hablamos del riesgo de entidad. Es el riesgo que puede hacer que perdamos todo o parte de nuestra inversión por el hecho de que haya una quiebra o insolvencia, bien sea de una empresa, bien sea de un banco o incluso puede ocurrir en el caso de un gobierno. Ni el riesgo de entidad ni el riesgo de liquidez son riesgos que el inversor debiera correr, mientras que el riesgo de mercado podemos asumirlo siempre teniendo en cuenta en qué activos invertimos y cómo fluctúan los mismos. La cuestión es cómo evitar o minimizar esos riesgos. La palabra clave es diversificación. La diversificación hace referencia al dicho de no tener todos los huevos en la misma cesta, algo que está, digamos, más de actualidad que nunca. En cualquier caso, no consiste en tener un producto repartido por diversas entidades, sino elegir diversos productos, diversos activos que estén en mercados distintos y que además se complementen entre sí. Adicionalmente, debemos recordar la importancia de la cultura financiera y si además lo complementamos con la ayuda de un asesor financiero independiente nos puede permitir a los inversores concedernos una cartera realmente diversificada. En conclusión, no se olviden de los diferentes riesgos a los que se ven sometidos sus inversiones y ténganlos en cuenta para poder obrar en consecuencia. Y ya para terminar, solo incidirles en dos aspectos que hemos tratado en el programa. Por un lado, la necesidad de hacer una buena planificación fiscal para que paguen los impuestos justos y por otro lado, la importancia de que conozcan los riesgos de los activos financieros o los vehículos a través de los cuales canalizan su ahorro para que eviten sorpresas que pueden ser realmente frustrantes. Con esto nada más, gracias por su atención y hasta la semana próxima.